El doctor Marcos Urbil, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, becario postdoctoral en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Patagonia. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por estar, a todos los que propiciaron este espacio. Para mí es un orgullo estar aquí nuevamente. El primer trabajo que tuve al llegar a esta ciudad fue como docente en este Instituto de Formación Docente y realmente es un honor y un orgullo poder estar acá de vuelta. Me toca a mí hablar de la cuestión histórica. Voy a tratar de no ser reiterativo con múltiples cuestiones que venimos escuchando en los medios y tratar de sacar un poco algunos ejes de discusión hacia algunos que son más propicios para la reflexión histórica. Una de las grandes temáticas promovidas por los medios de comunicación de circulación masiva, sobre todo en Buenos Aires, pero también en nuestra provincia, tiene que ver con argumentos que se repiten una y otra vez, con los cuales ya nuestro instituto y otros institutos de investigación de CONICET y de las universidades han salido públicamente a responder. Cuestiones que tienen que ver con la estigmatización y la criminalización y la puesta de un cartel de extranjería hacia el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas que habitan en la Argentina. No vamos a reiterar los mismos argumentos con los que ya se han rebatido esas posturas, sino que vamos a tratar de mostrar, para no aburrirnos nosotros también, algunos diferentes. Mucho se va a hablar a continuación en esta mesa también de la cuestión de la jerarquía constitucional que tiene el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas al Estado-Nación argentino. Entonces, queremos mostrar un poco cómo la historia también aporta al reconocimiento de esta preexistencia y también al reconocimiento de la continuidad en la existencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio argentino y el territorio patagónico y chubutense en particular. Entonces, no vamos a referirnos tanto a los procesos de los hitos escolares de formación de la nación, 1810, 1816, sino que nos vamos a remontar mucho más cerca nuestro en el tiempo, a un momento que entendemos clave, que es clave por los documentos que tenemos a disposición para entender cómo se piensa la cuestión indígena por ese Estado argentino en formación. Pasemos a la primera imagen. Un clásico, tal vez conocido por todos los presentes, es el libro del capitán de la Marina Británica, George Musters, Vida entre los Patagones, que relata el recorrido desde Punta Arenas, procedente de las Islas Malvinas, ¿no? Pero desde Punta Arenas hasta Carmen de Patagones, pasando por territorio hoy-chubutense, por territorio neuquino, que en ese momento parte de la gobernación indígena de las Manzanas, liderada por el cacique Valentín Sayhueque, entre los años 1869 y 1870, publicado apenas un año después en su versión inglesa y republicado en múltiples ocasiones. Un dato interesante de Musters es que él, aparte de describir en interés de proyectos colonizadores el tema de la existencia de pasturas, las potencialidades ganaderas o de otro tipo de explotaciones en esas tierras, hace una descripción, si se quiere, hoy diríamos etnográfica, de los habitantes de esas tierras que va recorriendo y de quienes lo acompañan en su caravana. Y es importante destacar que Musters en algunos casos puede decir, esta gente es claramente tehuelche, o esta gente es araucana, dice él, mapuche diríamos nosotros y ellos mismos hoy, pero hay gente con la que no puede hacer esa distinción. Es decir, para el momento en que Musters recorre la Patagonia y el territorio chubutense, esos grupos mapuche, tehuelches o mapuche-tehuelches o inclasificables para el viajero, tienen un grado de vinculación y emparentamiento y de experiencia en la circulación por el territorio que hace imposible
pensar en estas fronteras que hoy creemos naturalizadas a partir de los libros de texto escolares o de algunas intervenciones en la prensa. Es decir, esa gente circula más allá de los límites provinciales que se establecieron mucho después, más allá de las fronteras nacionales que se establecieron mucho después. Y con mucho después me refiero no solo a los momentos en que formalmente se sancionaron, sino que también hay estudios que han mostrado cómo el proceso de fronterización en lo que hoy es Chubut, se culmina de manera bastante tardía y muy entrado el siglo XX. Es decir, para la década de 1930 todavía es común en los pasos de Futaleufú o de Coyhaique que la gente transite hacia un lado y hacia el otro, más allá del control efectivo de los estados nacionales y de las policías fronterizas o de la gendarmería u otras instituciones. Es decir, el Estado, hasta muy entrado el siglo XX, no tiene control de quién pasa y quién no pasa a través de la cordillera. Por eso es importante destacar que esa extrapolación que muchas veces se hace de la chilenidad o la argentinidad no tiene vigencia para los pobladores de la zona, incluso cuando los estados nacionales ya están consolidados y cuando ya está naturalizado desde los centros urbanos de Buenos Aires o Santiago que el territorio nacional tiene límites precisos y están marcados por hitos. Esos hitos están puestos ahí, están puestos muchas veces por peones y vaqueanos indígenas, porque también es otro punto importante a tener en cuenta. Mucha de la construcción de la estatalidad y del control estatal del territorio, antes y después de las campañas militares de conquista, es llevado a cabo con la necesaria participación en instancias de negociación y de política propia de las diferentes agrupaciones indígenas por gente que preexiste en ese lugar a la llegada del Estado. Es decir, el Estado no aparece de un día para el otro, sino que se instala negociando con las poblaciones que lo preexisten y que lo preceden en ese espacio que pretende controlar. Pasemos a la segunda muestra. Este mapa que vemos aquí es contemporáneo exactamente al viaje de Musters. Un mapa de 1869. Es un proyecto que el senador por Buenos Aires, Nicasio Oroño, presenta al Senado de la Nación para tratar de deslindar cuáles son los límites exactos entre los territorios nacionales y las diferentes provincias. Es decir, se puede observar cómo no hay un límite claro, y esto entre algunas provincias incluso sigue siendo motivo de litigio hoy en día. O sea, Salta y Jujuy no tienen los límites legalmente definidos de manera definitiva porque están en litigio. Volvamos a 1869. Los límites son casi lo que se puede llegar a controlar medianamente desde alguna capital de provincia y los mismos gobernantes no tienen demasiada idea de hasta dónde llegan sus dominios formales y su jurisdicción. Entonces se presenta este proyecto para tratar de ordenar esas cuestiones jurisdiccionales. Ahora, el mapa no está recortado por nosotros. Este es el mapa original que se presenta al Congreso de la Nación, es decir, el territorio imaginado del Estado Nacional que se tiene que ordenar en 1869, no en 1810 o 1816. Es decir, cuando ya se reunificó Buenos Aires y la Confederación y ya se supone que Argentina es lo que es hoy en día, en los manuales más simplistas de la escolaridad, resulta que los diputados y senadores de la Nación discuten cómo se va a ordenar el territorio con un territorio que no llega en el mejor de los casos, porque es lo que muestra el mapa, pero vean que, digamos, del Río Negro para el sur no hay ninguna marca de qué se supone que hay ahí, con un territorio que no llega ni siquiera en el caso de lo graficable hasta más al sur del lugar en el que estamos sentados nosotros hoy en día. Es decir, es totalmente extemporáneo, entonces, suponer que a esas poblaciones, incluso en un momento posterior a la existencia de los estados nacionales, pueden ser clasificadas de acuerdo a la pertenencia nacional cuando la articulación política, la pertenencia política de esas personas se juega con entidades que no son del orden de lo nacional. Es decir, los manuales de geografía de esa misma época hablan de la República Argentina limita al sur con la Patagonia, es decir, es una entidad diferente del Estado-Nación. Ahora, lo que quiero mostrar también es cómo depende de cómo se mire, o sea, esta es una mirada más de ordenamiento territorial, diríamos hoy. Sin embargo, el territorio a ordenar ya nos muestra bastante de qué es lo que pertenece a la nación. Ahora, las siguientes imágenes que quiero mostrar son
más cercanas en el tiempo, pero muestran también cómo esto de pensar en una población indígena dentro del Estado Nacional no se pensó siempre de la misma manera. Y depende de cuáles sean los criterios clasificatorios, la población que se detecta o no es diferente. Entonces, muchas veces no estamos ante una migración o una expansión del número de pobladores indígenas, sino ante cambios de herramientas de registro. Pasemos a la próxima. Esto es una libreta de censo de 1895. El censo de 1869, contemporáneo al mapa anterior, decía que población indígena básicamente era la que no estaba sometida a la soberanía del Estado, es decir, la población de Tierra del Fuego, de Patagonia y del Chaco no se censaba porque era población indígena con ese criterio, era diferente a un ciudadano de la nación, no eran territorios sometidos a la soberanía nacional, listo, no se incluía. Para 1895 el criterio es el mismo y se incorpora a la nación y se censa como argentinos, chilenos o de otras nacionalidades a los pobladores de los territorios conquistados en la llamada la conquista del desierto o campaña del desierto. Ahora, esa población es la misma que estaba antes, básicamente. Si uno mira las libretas de censo del oeste chubutense, sobre todo, sobre un total de 911 personas censadas, si bien están clasificadas en chilenos, argentinos o británicos por galeses y algunas otras nacionalidades, lo que se ve es que cuando le preguntan explícitamente al gobernador en un documento marginal al censo si hay población indígena, dice sí, de esos 900, bueno, 735 son indígenas. Es decir, la gran mayoría de la población del este chubutense. ¿La vivienda predominante cuál es? Y el toldo. Es decir, aún después del sometimiento formal de esa población a la soberanía del Estado Nacional, las redes de parentesco, los modos de usar el territorio y demás siguen siendo los mismos que precedían a la conquista. Es decir, tampoco la soberanía formal implica el cambio definitivo del modo de vida de los habitantes del Chubut, sobre todo en el oeste, que es la zona. Si miran el mapa a nuestra derecha, arriba del banner que está ahí, aparece el mapa que confecciona el gobernador Fontana después de su excursión a la cordillera en 1895, y el cartel más grande dice Tierra Inexplorada. Es decir, tampoco había un conocimiento muy cabal de qué es lo que pasaba aquí. Bien, entonces, estamos ya en 1895, casi entrando al siglo XX, y todavía esa oeste chubutense y el Chubut en general tiene una población mayoritariamente indígena y que vive mayoritariamente en modos muy parecidos a los precedentes a las campañas de conquista militar. Pasemos a la siguiente. Esto es el Censo Indígena Nacional de 1966-1967. Detectan algunas agencias gubernamentales que el problema indígena, entre comillas, sigue vigente, es decir, que esa población que se había dejado de censar como tal, sin embargo, perdura en sus modos de vida y que hay que hacer algo con eso, porque está asociada a la pobreza rural y demás problemáticas que detectan los gobiernos de esa época. Entonces hacen un censo indígena nacional. No se completa el censo, se hace en Chubut, eso sí, con participación de distintos antropólogos y estudiantes de sociología. Y ahí están marcados los puntos donde detectan población indígena. Fíjense que en la costa tampoco hay. ¿Por qué no hay? No es que no hubiera lo que hoy definiríamos como población indígena y población que se autodenomina indígena hoy en día y se autodenominaría en esa época. Sin embargo, lo que los censistas buscaban era población que viviera en comunidades, que prioritariamente mantuviera la lengua y que tuviera una serie de características asociadas al folclore y a la pervivencia de costumbres ancestrales visibles. Es decir, no se veía como algo etiquetable como indígena, ya fuera. La etiqueta que usan es tehuelche o araucano para Chubut. En ninguna de esas dos etiquetas les entraba población que, por ejemplo, fuera criancera de ganado menor, porque eso no era folclorizable. Entonces detectaban que gente viviendo en comunidades, que preservaba la lengua y demás, había en determinados puntos de Chubut. Algunos que están bastante vigentes hoy en día, como Cusamen, Nahuelpan y demás, y otros que tienen que ver con la persistencia, Lago Rosario, es decir, comunidades que hoy también están registradas como comunidades ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y otras que no. Pero tratemos de no meternos demasiado con eso. Vamos al siguiente.
para terminar, ¿no? Esto son una salida gráfica de datos censales de 2010, con otro criterio de detección de población indígena, que es la autoadscripción, es decir, quién dice que en ese hogar hay una persona que se autodefine como perteneciente a un pueblo originario o descendiente de pueblos originarios. Entonces los resultados son bastante diferentes. Lo que aparece ahí, no creo que se llegue a leer la escala, pero la escala de más amarillo a más rojo quiere decir más rojo, más población indígena, y el rojo más oscuro quiere decir que hay por lo menos un 9% de los hogares donde alguien dice que se define como perteneciente a un pueblo originario o descendiente de. Y es notable que Chubut, Río Negro y Neuquén son, junto a Jujuy, las provincias argentinas donde mayor cantidad de población, en torno a un 10% de la población, 1 de cada 10, se autodefine como perteneciente a un pueblo originario. Es decir, aún con formas muy diferentes de registrar qué es población indígena en Chubut, esa población, lo que detectamos también con fuentes muy diferentes, desde fichas censales, el propio relato de los pobladores, los mapas y documentos que se discutían en el Congreso de la Nación, las inspecciones de tierra y demás, esa población puede mostrar históricamente una preexistencia del Estado Nacional y una existencia continua a pesar de las políticas de registro o de no registro del Estado Nacional y de otras agencias. Entonces, queremos empezar con estas muestras que no agotan el problema ni mucho menos, pero que son como viñetas para ver por dónde viene la mano, en algún sentido, con la intervención de los historiadores, para dar alguna base documental para la discusión posterior de qué se hace en términos de legislación y qué se hace en términos de política pública con respecto a esta población. Bueno, muchísimas gracias.